Tercera temporada de los webinarios educativos TRMX. Buenas tardes, América. Buenas noches, España. Bienvenidos a Educación Financiera Pura y Dura. Esta tarde-noche nos acompaña Tomás García. Tomás, buenas noches. Lo pueden ver ustedes en la webcam. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Buenas noches y buenas tardes a vosotros. Gracias. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante. Quizás a mucha gente no le gusta este tema porque no es una estrategia, no es algo que en teoría debería tener mucho que ver con los mercados, pero entiendo yo, Tomás, que tú nos vas a contar la historia completa y nos vas a hacer notar que tiene que ver y mucho con nuestra operativa, con nuestra manera de enfrentar al rudo mercado. Justamente el tema de esta noche es trampas mentales, psicología para los mercados financieros, behavioral finance. Es un tema que confieso que tuve que ponerme a investigar sobre el asunto y es un tema fascinante realmente que vamos a topar esta noche. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a hablar un poquito de nuestro interlocutor, de nuestro panelista, Tomás. Tomás es español, es gestor de cartera y fondos de inversión, suma ya casi 15 años de experiencia en el sector financiero. Tomás es CFA, es CIA y máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB. Combina su trabajo con actividad docente en varias universidades y centros de negocios. Ha trabajado como gestor de fondos, estratega de mercados y trader de derivados en diferentes entidades financieras con presencia internacional como Mora Bank Asset Management, BNP Paribas o Intermoney. También fue Community Manager en la red social financiera Hub, Shareways, que recibió un premio como una de las mejores ideas tecnológicas del 2011 por la revista Actualidad Económica. Bueno, Tomás es CFA, certificado, CAIA, CAD, máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB, ya habíamos dicho esto. Obtuvo un certificado de excelencia del EPAT, es un programa ejecutivo en trading algorítmico de Quantis Insti, ¿no? Quantisti. Combina su trabajo, ya habíamos dicho, con actividades en varias universidades, entre ellas la Universidad de Alcalá, la Universidad de Alicante. Ha participado asimismo en diferentes conferencias como en la Universidad Carlos III, Rankia Markets, Experiencia, Bolsalía, Borsa Wiener. Wow. Lo que más me gustó de tu perfil profesional, mi estimado Tomás, fue esto justamente que organizaste durante 4 años el curso de Bolsa por Navidad. Básicamente, esto fue una labor altruista de nuestro querido amigo Tomás. Básicamente lo que hizo él fue un programa de formación cuyos ingresos los destinó 100% a los proyectos infantiles de varias ONGs. Felicidades por ello, Tomás. Muy buena labor, ¿eh? Gracias, la verdad es que estuvo muy bien y gracias también a los que me ayudaron a sacarla adelante. Conseguimos recaudar casi 30.000 euros en los 4 años que estuvimos y obviamente pues eso da para mucho. Qué bien, qué bien. Para terminar, el perfil profesional, pues de Tomás, él colabora habitualmente con diferentes medios de comunicación, como por ejemplo Radio Intereconomía, Capital Radio, Bloomberg, El Economista, Estrategias de Inversión, Fans People o Expansión. Pueden leerlo habitualmente en su blog en Rankia. La Vuelta al Gráfico se llama el blog, ¿verdad? O en su Exacto. cuenta de Twitter que estuvo al inicio de la pantalla, al inicio del webinar, donde comparte curiosidades de mercados, artículos de formación y opiniones personales. Eh, Antes de darle ya el micrófono y la pantalla a Tomás, queremos agradecer a CIF, Centro de Estudios en Inversión Financiera. Ahí tienen la página web, http://cif.pro. Pueden contactarlo a esos números de teléfono que ustedes ven en pantalla. Gracias a ellos nos ceden su plataforma digital para que puedan albergar cómodamente a hasta 500 asistentes, ¿no? Un disclaimer, una aclaración: todo lo expuesto en esta presentación se ha realizado con fines educativos exclusivamente. Nada de lo dicho aquí puede considerarse como recomendación de compra o venta de valor alguno. La última recomendación
Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Webinarios Educativos TRMX. Pondremos el link dentro de un rato en el chat. Sin más, mi estimado Tomás, salió en rima, salió en versos sin mucho esfuerzo. Dejo de compartir mi pantalla y entonces es todo tuyo el webinar. Bienvenido. Gracias nuevamente por estar, sobre todo a esta hora que ya es tarde, 22:15 en España, 22:30 ya en España, y seguramente terminaremos a medianoche, pero gracias por tu esfuerzo y por tu dedicación para estar aquí. Encantado, la verdad es que es un placer y un orgullo poder estar entre los invitados de estas jornadas formativas. No sé si se ve la pantalla, si se ve correctamente. Sí, correcto, sí, la vemos bien. Muy bien, pues entonces vamos comenzando. Bueno, como habéis visto en la presentación, han dicho muchas cosas de mí. La verdad es que ha sido una presentación extensa, eh, pero ninguna de las que han dicho es que yo sea psicólogo. Y esto es, creo que muy relevante, porque vamos a hablar de psicología. Bueno, si no lo he dicho es porque no me lo pusiste, pero... No, es que no lo soy. Ah, bueno, ok. Es relevante porque no lo soy, Ah, ya, efectivamente. ok. Por eso digo que se ha dicho sobre todo que yo soy inversor, que es a lo que me dedico, a invertir. Pues entiendo que como todos los que estamos aquí. Eh, ¿Por qué me puse a investigar sobre psicología siendo un inversor? Aquí va un poco la pregunta. Y es principalmente porque yo soy una persona bastante analítica, con pensamiento muy matemático, sobre todo a la hora de operar, a la hora de hacer sistemas, a la hora de hacer cálculos. Tengo una base bastante cuantitativa, aunque no haga trading cuantitativo, pero sí que tengo una base más de herramientas que se puedan cuantificar y testear, ¿no? Con esto, Tomás, solamente maximiza la presentación nada más, perdón. Sí, un segundo. A ver. Un momento, que no ha funcionado. Muy bien, se ve ya correctamente, ¿verdad? Ahí sí, es correcto. Perfecto. Pues bueno, lo que comentaba, que siendo una persona bastante analítica a la hora de tomar las decisiones, no era capaz de entender cómo desde la primera vez que invertí, una vez mi orden pasaba a estar en mercado, me volvía absolutamente irracional y completamente loco. Es decir, cosas que ni se me pasaban por la cabeza durante el análisis aparecían durante la ejecución de la operación. Y yo no podía entender qué diferencia había entre mi yo analista y mi yo inversor. Y por lo tanto empecé a buscar sobre pues, bueno, qué era lo que me estaba pasando o por qué tenía los errores que tenía, por qué me convertía en un saco de emociones y incluso también porque si esto estaba provocando también sesgos a la hora de analizar. Y llegué a la conclusión, pues investigando, descubrí las finanzas conductuales, de las que he aprendido muchísimo y me han enseñado muchísimas cosas. Principalmente me han enseñado que no soy irracional, sino que soy un inversor normal. Un inversor como todos los inversores, con muchos sesgos eh, y que lógicamente le pesan las emociones una vez tiene la operativa puesta en mercado. Como digo, esto es relevante, porque también es verdad que no vamos a hablar de otros temas, como por ejemplo psicotrading, no vamos a hablar de algunas palabras que han perdido mucho de su sentido por culpa de cómo se han enfocado. Y no vamos a hablar de pequeños circos que se han montado en relación a la psicología de los mercados financieros, que en ocasiones hace aparentar pues que es una categoría sin demasiado sentido o que es algo muy etéreo, cuando en realidad es algo fundamental en cualquier operativa. Y no vamos a comentar cuatro teorías, vamos a hablar de cosas perfectamente probadas, de teorías que comenzaron pues desde hace muchos años, vamos a hablar de teorías que comienzan en el año 1600, que tienen siglos de historia, y también vamos a hablar de premios Nobel de economía. Es decir, que todo lo que vamos a hablar es de una ciencia que se está generando en relación a todo esto. Vamos a entrar directamente en el tema. Eh, para hablar un poco vamos a centrar un poco el tiro de cómo es la mente humana. Normalmente este tipo de presentaciones las suelo hacer otras veces que he hablado de finanzas conductuales, he tenido menos tiempo. En este caso, como tengo algo más de tiempo, voy a tratar de profundizar un poco más y hacerlo de forma que sea eh,
pues lógicamente más profesional también por el entorno, por el público que tenemos hoy. En este sentido, bueno, como digo, enfoquemos un poco el tema. La mente humana es... Vamos a hacer un juego que hizo un querido profesor mío cuando estaba en el instituto, que es la subasta de $1. Subastemos $1 con 3 reglas para la subasta. La primera, ganará la subasta quien haga la oferta más alta. La segunda regla es que la base es 1 céntimo, es decir, eh, para hacer la siguiente puja habrá que subir 1 céntimo sobre la anterior. Y en tercer lugar, que el segundo mejor postor, y esto es clave, el segundo mejor postor también debe pagar al organizador la puja que ha ofrecido. Es decir, si yo pago 12 céntimos por el dólar porque soy la mejor puja y la siguiente mejor puja son 11 céntimos, me tendrán que pagar tanto el de los 12 como el de los 11 para que yo les dé el dólar. No sé si se entiende bien. Es decir, que paga tanto el ganador como el segundo, pero el segundo no se lleva nada y el ganador se lleva el dólar. ¿Cuánto pensáis que se pagará por este dólar? Al principio es sencillo. Por ejemplo, si llegamos a los 10 céntimos, será fácil encontrar a alguien que ofrezca rápidamente 11. Y entonces, aquel que ofreció 10 ofrecerá rápidamente 12. Esto es pura lógica. Al final, 12 céntimos sigue siendo inferior a $1 y si no, va a tener que pagar 10 céntimos, ¿no? Se entiende, la lógica es clarísima. Con el mismo razonamiento, cuando la subasta pasa a 12 céntimos, alguien rápidamente ofrecerá 13, sobre todo el que ofreció 11, que es el que más incentivos tiene, porque no va a perder 11 céntimos por nada, y por 13 todavía compraría $1 más barato de lo que es. El punto crítico, el primer punto crítico, está en los 50 céntimos. Es un punto crítico principalmente porque por el razonamiento que hemos seguido antes, una vez se llega a los 50 céntimos, el que pujó anterior, el que pujó 49, pujará 51, sigue siendo menos de $1. Y este punto es clave porque el organizador va a ganar ya pase lo que pase. Es decir, 51 céntimos de la mejor puja y 50 céntimos de la segunda mejor puja a cambio de solo $1. Y el punto más crítico o el segundo punto crítico llega cuando alguien paga $1 por el dólar. Hasta 99 céntimos siempre se ganaba algo, siempre se ganaba 1 céntimo para el primer postor. El que ofrezca $1 ni gana ni pierde. Lo que ocurre es que el siguiente postor, una vez has ofrecido el dólar, va a preferir pagar 1,01 y perder 1 céntimo, porque como es el mejor postor, paga el dólar y recibe $1, entonces solo perdería 1 céntimo. Preferirá perder 1 céntimo que perder 99 céntimos por ser el segundo en la puja. No sé si seguís el razonamiento donde estoy llegando, pero estoy seguro de que todos os habéis visto en esta situación. Se está generando un efecto escalada que nos puede llevar a pagar, cuando hicimos este ejemplo en clase, la puja llegó por encima de los $4. Esto va hasta que se acabe nuestro dinero o hasta que se acabe nuestra paciencia. Y vamos a pasarlo a temas de mercado. Por ejemplo, imaginaos una empresa que está fabricando un avión y se ha gastado 9 millones de euros, 9 millones de dólares en el prototipo de este avión. Y de repente, cuando solo le falta 500.000 dólares para poder finalizar el prototipo y ponerlo a la venta, descubre que su competencia ha hecho un aparato mejor, muy superior y que además se va a vender más barato y lo va a poner en mercado el mes siguiente. ¿Qué pensáis que hará la empresa? ¿No gastarse los otros 500.000 dólares o pensar, como ya me he gastado 9 millones, no pasa nada por gastarme medio millón más y saco el avión aunque sea peor y la competencia sea peor? Esto ocurre muchas veces en el caso de los mercados financieros cuando comenzamos a promediar. Es decir, aunque estemos doblando el riesgo, sabemos que estamos doblando el riesgo, pero como el precio medio va cayendo, nos va generando cierta sensación de que estamos haciendo lo correcto, cuando lo que puede ocurrir es que nos lleve a este efecto escalada que no tenga final, cuando no ponemos un stop, etc. ¿Esto qué implica? Que la mente humana es normal. Lo que estamos hablando os ha pasado a vosotros, me ha pasado a mí, os seguirá pasando a vosotros y me seguirá pasando a mí. Es importante, de todas formas, entender qué es lo que nos pasa, describir qué es lo que nos pasa para poder prescribir determinadas soluciones, o por lo menos intentarlos, o las soluciones que mejor se acomoden
a esta realidad. En este sentido, las finanzas tradicionales no describen, sino que crean normas, es decir, dicen cómo debería ser un inversor. Básicamente de lo que hablan es, aquí hablaba del inversor esférico. Es como las matemáticas. Supongamos un inversor esférico que no tiene aversión a las pérdidas y que nunca le salta el stop y que solo obtiene beneficios. Bueno, esto no existe este inversor del que hablan las finanzas tradicionales, que es un inversor racional, puramente racional. No lo llamamos racional en contraposición al inversor irracional, que seríamos nosotros o sería el real. El inversor no es irracional, yo no soy irracional, yo soy normal, soy como todo el mundo y tengo determinados sesgos que me llevan a cometer determinados errores y puedo mejorar esos sesgos. ¿Puedo quitármelos de encima? No, porque soy normal, no soy irracional. En este sentido, lo cierto es, como digo, que la ciencia se ha dedicado a subrayar cómo se debería comportar, cómo debería tomar las decisiones una persona en entornos de incertidumbre frente a cómo lo hace en realidad, que es un poco el objetivo de las finanzas conductuales, descubrir cómo se comporta en realidad para tratar de prescribir o para tratar de dar algunas soluciones óptimas y de cara a ser lo mejor posible, siempre fuera de lo racional. Lo que pasa es que para las finanzas tradicionales, un inversor racional simplifica los análisis y hace que las fórmulas puedan ser mucho más elegantes y las respuestas puedan ser más elegantes y cuantificables. Sobre todo, cuantificables. Y esto a las finanzas tradicionales les gusta mucho que se pueda cuantificar porque, como digo, se puede formular. Por tanto, las finanzas tradicionales se han construido, pues, sobre los principios del arbitraje de Miller y Modigliani, por ejemplo, los principios de gestión de cartera de Markovich, las teorías de SAR, de Black. La mayoría de estas personas son premios Nobel y desde luego que sus descubrimientos han sido increíbles, pero están basadas en unos inversores que no existen en el mercado. Y por lo tanto, si están basadas sobre un principio, sobre un pilar erróneo, no van a poder ser lógicamente correctas. En este sentido, si la teoría de la relatividad apareció porque la teoría de Newton tenía pequeños errores en el movimiento de los planetas, pues imaginaos cuando el error de una teoría es considerar que el ser humano es de una forma de la que sencillamente no lo es. Las bases de las finanzas estándar es que los inversores son racionales, construyen sus carteras basadas en las teorías de Markovich, que es curioso porque ni el propio Markovich construía las teorías basadas en sus propios principios, tal y como él explica en algunas entrevistas, que las personas gastan y ahorran de acuerdo con el ciclo estándar de teoría de vida, que se llama el ingreso continuo, etcétera, que el retorno esperado de los activos depende del riesgo, cuando sabemos que no solo depende del riesgo, sí depende del riesgo, pero depende de muchas otras cosas, y finalmente que todo esto nos lleva a unos mercados financieros que son eficientes, en dos sentidos, que valor es igual a precio, es decir, que las cotizaciones reflejan el valor real de los activos, y en segundo lugar, que son imposibles de batir, que no se puede batir de forma consistente a los mercados. Esto, como digo, son las bases de las finanzas estándar, de las finanzas tradicionales. En la presentación de hoy nos vamos a centrar un poco en lo que se llaman finanzas conductuales micro, que es la parte de la que los inversores son racionales. Esta parte de las finanzas conductuales estudia cómo se comportan en realidad los inversores y qué pueden hacer para optimizar sus decisiones o para que las decisiones que tomen sean mejores. Y finalmente, si nos da tiempo, entraremos un poco en el tema de si los mercados financieros son eficientes o no son eficientes. Porque se tiende a pensar que como la Behavioral Finance defiende que el inversor no es racional, pues por lo tanto ataca la teoría estándar y por lo tanto ataca la frase de que los mercados financieros son eficientes, cuando esto no es cierto. Las finanzas conductuales sí es verdad que están o tratan de atenuar o de decir que no es cierto que valor y precio sea siempre lo mismo, porque los inversores no son racionales y por lo tanto existen problemas para que eso ocurra, los veremos después. Y sí que es verdad que las finanzas conductuales reconocen que batir al mercado de forma consistente, si no imposible, es muy difícil, porque es lo que demuestra la evidencia. Y como digo, las finanzas conductuales se basan en las evidencias, en las realidades de cómo es el ser humano y las cosas que ocurren. Y una de las evidencias es que hay muy pocos fondos de inversión que batan al mercado
Hay muy pocas cuentas que hagan dinero de forma consistente por encima de los índices y es muy complicado hacerlo. ¿Que se puede hacer? Luego veremos si la respuesta es un claro sí o un claro no. Pero que es difícil, eso es evidente. En cuanto a nuestro inversor esférico, vamos a hablar un poco sobre él, el inversor racional, ¿no? Cómo debería ser, cómo es ese inversor, cómo deberíamos tomar las decisiones, ¿no? O cómo piensa la teoría que deberíamos tomar las decisiones, porque esto es interesante también que en la parte normativa se piensa que debemos tomar las decisiones de una forma que a lo mejor ni siquiera es la más óptima, porque lo que se trata de optimizar, cuando queremos optimizar algo, tendremos que saber qué es lo que queremos optimizar, y a lo mejor la teoría tradicional no sabe muy bien qué es lo que hay que optimizar. Vamos a entrar en ello. En primer lugar, de lo que vamos a hablar es de cómo se toman decisiones en entornos de incertidumbre. Estamos hablando de mercados financieros. Estamos hablando efectivamente de pues, entornos en los que la aleatoriedad juega un papel muy importante. No sabemos cómo es la distribución de retornos futura. Estimamos que se parecerá a la del pasado, pero no sabemos cómo va a ser el futuro. Es absolutamente imposible saber cómo va a ser el futuro. Y por lo tanto, siempre hay cierto grado de incertidumbre cuando tomamos una decisión financiera, una decisión de mercado. En este sentido, si tuviéramos que tomar una decisión respecto a estas 4 preguntas que vemos en pantalla, si ganar un round contra Rocky Balboa, batirse en duelo con Íñigo Montoya o pararle un penalti a Mark Lenders, o superar en rentabilidad a Gordon Gekko en un trade intradía. Pues probablemente si nos paramos a pensar las 3 primeras no hay ningún tipo de incertidumbre. Rocky nos destrozaría en un cuerpo a cuerpo en cualquier pelea. Íñigo Montoya, sabemos que uno de los mejores espadachines, ha dedicado toda su vida a ello y por lo tanto será imposible batirle o ganarle en un duelo. Marlendes era capaz de romper la red o de reventar incluso una pared. Pues no me veo capaz yo de pararle un penalti. Por lo tanto, descartamos. No hay ninguna incertidumbre aquí. La decisión es sencilla y se toma en base a la pura lógica. Es como, por ejemplo, pensar si podemos ganarle un partido de tenis a Nadal. Sin embargo, cuando nos paramos a pensar si podemos o no batir a Gordon Gekko en un trade intradía, Gordon Gekko, como sabéis, es el protagonista de la película Wall Street, uno de los protagonistas de la película Wall Street, pues bueno, ¿por qué no? Igual por pura suerte. Podríamos, si Warren Buffett elige una posición y nosotros elegimos otra y apostamos a ver quién gana, ¿podría ser que le ganásemos? Por pura suerte, ¿eh? Ya no estoy hablando de puro conocimiento. Pues sí, cualquier persona por pura suerte puede ganar a un profesional. El profesional demuestra su maestría en el tiempo, es decir, porque encuentra algo, un edge, algo que le permite ganar dinero de forma sostenida. Pero a lo mejor en las 3 primeras operaciones de un sistema, las 3 primeras son negativas, por pura mala suerte, básicamente. Porque puede ocurrir, porque en un entorno aleatorio puede ocurrir que haya una racha muy negativa y puede ocurrir que esta racha sea al principio. Y, por ejemplo, empecemos el año con la mejor de las estrategias, con el mejor de los sistemas y empecemos un año en negativo. Y de repente, cuando ya lleva el largo plazo, es el que muestra la maestría del profesional. En el largo plazo, cuando vemos un periodo de 3, 5 años o un periodo necesario para madurar una operativa, ahí ya es cuando se pueden evaluar sus resultados y evaluar al profesional. Pero en un intradía, pues en un intradía cualquiera podría seleccionar la mejor acción. En este sentido, en esta teoría de decisiones en entornos de incertidumbre, es donde entra o una primera aproximación la hace Pascal. Pascal es aquel que decía que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Es un matemático del año 1600, en el que cuya teoría es que las decisiones las tomamos en base a la esperanza, a la pura esperanza matemática de las mismas, es decir, algo que es puramente cuantificable, al beneficio que podamos obtener de ella, es decir, la probabilidad de que ocurra por el beneficio que nos proporcione. Y así es como tomamos las decisiones. Que si nos proporciona un beneficio superior a la pérdida, pues entonces tomaremos esta decisión. Y en este sentido ponía un interesante ejemplo que se conoce como la apuesta de Pascal, y es si vale o no vale la pena, o sea, o si es una decisión racional o no creer en Dios. Y lo basaba en este argumento que aparece en el slide actual, que es básicamente que la ganancia potencial de que
Dios existiese, de que Dios exista, es tan alta que sin ninguna duda vale la pena apostar por ella, porque la pérdida, si pierdes, no pierdes nada. Es decir, imaginemos que creemos en Dios y al final no existe, pues bueno, pues sencillamente no tendremos otra vida. Pero si no creemos en Dios y finalmente existe, desde luego la pérdida es infinita. Y por lo tanto, en ese sentido, valía la pena tomar la decisión. Fuera de bromas, cuando hablamos, por ejemplo, de un sistema, imaginemos que tenemos un sistema que hace un 99% de operaciones perdedoras y estas operaciones perdedoras son de 1 céntimo. Pero hace un 1% de operaciones ganadoras y ese 1% de operaciones ganadoras es de $1.000.000. ¿Es un buen o es un mal sistema? Básicamente, al final, lo que nos viene aquí, o la primera teoría sobre esto, es que las decisiones se deben tomar en base a, como digo, esto es normativo, es como un ser humano toma las decisiones, no estudian al ser humano y ve cómo las toma, sino que se ve cómo deberían ser tomadas, ¿entiendo? ¿Se entiende? Y por lo tanto aquí deberían ser tomadas en base a pues las expectativas que tengamos sobre el futuro de las mismas. Sin embargo, tiempo después, Bernoulli se hace una pregunta muy interesante y es que descubre un juego como el siguiente, que se llama la paradoja de San Petersburgo. Este juego consiste en que se lanza una moneda y si sale cara se le paga 2 euros al jugador, $2 al jugador. Básicamente, y si sale cruz se lanza de nuevo la moneda. Es un juego que se repite continuamente y que cuando se gane, es decir, cuando el jugador gane, cuando al jugador salga cara, se le va a pagar 2 elevado al número de su tirada. Es decir, que si en la tercera tirada sale cara, se le paga 2 elevado a 3, que serían $8. En ese sentido es un juego con esperanza matemática muy positiva y que vale la pena jugar porque siempre se gana. Ahora bien, ¿cuánto se pagaría por jugar este juego? Para que un pago sea justo, por ejemplo, en un juego en el que nos ofrezcan ganar un $100 con un 33% de probabilidad, y el pago justo serían $50, porque el otro 66% sería la probabilidad de ganancia. No voy a entrar en la parte de la probabilidad, esto se puede ver, imagino que habrá reposición del vídeo, no quiero profundizar en estos temas, pero simplemente para que se entienda. Si hay un 33% de posibilidades de ganar 100 euros, ¿cuánto deberíamos pagar? Pues esa probabilidad de ganar por lo que ganamos menos la probabilidad de perder por lo que perdemos, básicamente. Por lo tanto, esto supondría en torno a $50. En este sentido, ¿cuánto pagaríamos por este juego en el que siempre ganamos? Bueno, pues, aunque se vea muy mal en esta imagen, la verdad es que no he escogido la mejor forma de hacer la fórmula, pero se ve que el igual de la derecha del todo es un infinito. Este juego tiene una esperanza matemática infinita, entonces el pago que debería hacerse es infinito, pero eso es irracional, absolutamente, es ilógico. ¿Cómo vamos a pagar infinito por algo? Porque, y si pagamos infinito y en la primera tirada nos salen $2? Es decir, que es muy, pues bueno, esto es una demostración de que no es tan lógico pagar lo que te dice la propia teoría o la propia esperanza matemática, pagar en base solo a la esperanza matemática. Y ahí nace lo que se conoce como la teoría de utilidad esperada. La utilidad es un concepto más amplio que la pura esperanza matemática y consiste en la satisfacción que nos da algo. Por ejemplo, ¿cuánto pagamos por el agua? Pues dependerá de la satisfacción que nos dé obtener el agua en ese momento. Y en algunos momentos, pues, o para algunas personas, si estás en mitad del desierto, la satisfacción que te ofrece el agua es mucho más alta que si estás bañándote en un río. Y por lo tanto, es algo subjetivo, la utilidad es algo más subjetivo, pero también es cuantificable. Es decir, la utilidad también siempre se basa en las finanzas estándar en términos de dinero, sigue siendo cuantificable. Para que podamos entender el concepto de utilidad, algo será útil nos decidiremos por algo útil si se cumplen, o tomaremos una decisión si se cumplen 4 axiomas. Son los axiomas de la teoría de la utilidad. Estos parecen palabras muy raras, pero es relativamente sencillo. El primer axioma es simetría. Tiene que existir simetría en la decisión. Es decir, si hay 2 opciones, una opción A y una opción B, podemos preferir la A, podemos preferir la B, o nos puede dar igual. Es decir, si tenemos que decidir entre invertir, por ejemplo,
en el peso mexicano o en el dólar australiano, podemos preferir el dólar australiano frente a dólar, podemos preferir el peso mexicano frente a dólar, o nos puede dar igual, básicamente. En cuanto a la transitividad, si preferimos A a B y B a C, entonces preferimos A a C. Si prefiero invertir en el dólar mexicano frente al dólar australiano y prefiero invertir en el dólar australiano frente al dólar neozelandés, pues entonces preferiría invertir en el dólar mexicano frente al dólar neozelandés. Creo que se entiende con bastante facilidad. Tercer punto sería independencia. Si preferimos a B, entonces también preferiremos A más una cantidad de C frente a B más una cantidad de C. Es decir, si preferimos el dólar mexicano frente al dólar australiano, el peso mexicano, perdón, frente al dólar australiano, también preferiremos una posición en el dólar australiano y una pequeña posición más una pequeña posición en el dólar neozelandés, la preferiremos antes que una posición en el dólar australiano y una pequeña posición en el dólar neozelandés. Y finalmente, continuidad, que es que si se prefiere A a B y B a C, tiene que haber una combinación de A más C que se prefiera a B. Esto también entra dentro de la lógica. Vamos a centrarnos en las tres primeras, porque en principio, como vemos, es muy lógico. Y vamos a tomar las decisiones siguiendo esta lógica, la lógica normativa. En primer lugar, esto es algo de lo que hablaron Kahneman y Tversky. Kahneman es uno de los principales escritores de finanzas conductuales. Escribió un excelente libro llamado Pensar rápido, pensar despacio, que os recomiendo profundamente, tanto para las inversiones como para la vida en general. Vamos a elegir entre un 25% de ganar $3.000 con un 25% de probabilidad, un 75% de recibir nada, o la opción B, un 20% de ganar $4.000 y un 80% de no recibir nada. Aquí normalmente la gente suele elegir la B, porque basado en simplemente en la esperanza matemática, tenemos que la rentabilidad sería superior de la opción B, porque un 20% de 4.000 son $800 y un 25% de 3.000 son de 750 y preferiremos siempre más a menos. Lo normal es elegir, como digo, la B. Vamos a plantearlo de otra forma. Vamos a hacer un juego en dos fases. En una primera fase tenemos un 75% de probabilidades de no recibir nada y un 25% de pasar a la siguiente fase. Y en la fase 2 tendríamos un 100% de probabilidad de ganar $3.000 y un 80% de ganar $4.000 y un 20% de probabilidad de no recibir nada. Aquí, sin embargo, en este caso, la gente suele optar por la opción C, que sería un 100% de ganar $3.000. Sin embargo, cuando lo componemos, la opción C y la D son exactamente las mismas que la A y la B. La A es igual que la C, la B es igual que la D. Es decir, es indiferente que sean dos fases o sea en una, la probabilidad sigue siendo un 25% de ganar 3.000 y un 20% de ganar 4.000. Si al principio elegimos B, después tendremos que elegir lógicamente D, porque, como digo, la teoría de simetría dice que solo podemos preferir A o B. Sin embargo, aquí hemos preferido una vez A y luego B, siguiendo la lógica. Insisto, simplemente ha cambiado la forma de plantearnos el problema. Veamos un poco la transitividad. La transitividad la vamos a ver con la paradoja de Ellsberg. Tengo un artículo en el blog sobre este tema que os recomiendo que le echéis un vistazo, porque hablada puede llevar a algunos errores y será complicado, pero voy a intentar hacerlo de la forma más fácil posible. Tenemos una cesta, una urna, con 90 bolas, 30 de las cuales son rojas y 60 son amarillas y negras. No sabemos en qué cantidad. Entonces tenemos que decidir entre... tenemos dos opciones. En la opción A nos darían 100 euros, en este caso, si la bola sale roja, y 0 si sale de otro color. Y en el segundo caso, 100 euros si la bola es negra, 0 si fuera de otro color. Tenemos que decidir entre A o B. Bueno, lo normal, aunque esta no es una pregunta muy sencilla, lo normal es que la gente suele optar en su mayoría por la opción A, la bola roja, porque ya sabe que hay 30 y hay cierta incertidumbre entre las bolas amarillas y negras, entonces uno no sabe cuántas bolas negras va a haber.
Y por lo tanto uno se decide, cuando tiene incertidumbre y certeza, se decide siempre por la certeza. Normalmente, insisto. Por lo tanto, como digo, se suele elegir A. Planteémoslo de otro modo. La opción C sería que ganaríamos 100 euros si la bola es roja o amarilla, 100 euros si la bola es negra o amarilla. Y aquí la gente normalmente suele decidir la D, la opción D, que la bola sea, que es más probable que la bola sea negra o amarilla y por lo tanto eligen la opción C antes que la opción D antes que la C. Y esto es curioso porque están en clara contraposición. Simplemente ha cambiado de nuevo la forma de plantear el problema. En el primer lugar, decidimos que lo más probable es que salga una bola roja. Y en la segunda opción, de la segunda forma de plantear el problema, decidimos que lo más probable es que la bola no sea roja. Y esto no puede ser una cosa y la otra, y va contra la transitividad. Es decir, al elegir A en la primera opción frente a B, implícitamente lo que estamos diciendo es que amarillo es más probable que negro. Es decir, que implícitamente preferimos amarillo a C negro y por tanto B rojo a C negro. Pero en la segunda opción nos estamos contradiciendo esto, violando el axioma de la transitividad. Para que también se entienda un poco mejor. En la primera opción estamos diciendo básicamente que hay 30 bolas rojas y al menos 31 amarillas y 29 negras, es decir, hay más amarillas que negras, y por lo tanto, si en la primera opción pensamos que lo más probable es la bola roja, que la negra, es más probable la roja que la negra, en la segunda opción, pues negro y amarillo sumará 61, que es más, rojo y amarillo sumará 61, que es más que negro y amarillo. En fin, como podemos ver, hemos violado dos axiomas en cuestión de formas de hacer preguntas. Y finalmente la paradoja de Alais, que de lo que habla es de la paradoja, del axioma de independencia, que básicamente es lo que decíamos, que si preferimos A a B, también preferiremos A más una cantidad de C frente a B más la misma cantidad de C. La paradoja de Alais es mucho más clara. Si normalmente, si tenemos que elegir entre 100 pesos mexicanos con un 100% de probabilidad o 500 con un 10% y 100 con un 89%, etcétera, normalmente en esta acción la gente se suele decantar por lo seguro, por el 100% de 100 pesos mexicanos. Si lo planteamos de otra forma, un 11% de recibir 100 pesos o un 10% de recibir 500 y un 90% de no recibir nada, la gente suele decidir la opción D, ese 10%, cuando en realidad, si nos fijamos, si lo separamos, una vez más, si de nuevo separamos el problema, vemos que cuando elegimos D, estamos eligiendo en realidad lo mismo que B, solo que le hemos sumado la misma cantidad que a la opción A. No me voy a entretener, como digo, mucho con este tema. Al final, sencillamente, para que veáis que en la teoría de utilidad, que es la teoría probablemente una de las teorías más aceptadas en este momento de toma de decisiones, está fundamentada en 4 axiomas, de los cuales 3 en menos de 15 minutos hemos acabado con ellos de una forma racional. Es decir, tomando decisiones como lo haría un ser humano. No tomando decisiones a lo loco, pensando, es que nos estamos equivocando en las probabilidades. No, sencillamente depende de cómo nos presenten el problema. Te responderemos una cosa u otra porque somos así y es imposible evitarlo. Me gustaría dejar o centrar esto o subrayar sobre todo esta parte. No podemos evitar nuestros sesgos, podemos atenuarlos, podemos tratar de combatirlos de la mejor forma posible y sobre todo podemos adaptar nuestra operativa a ellos. Pero lo que no podemos hacerlos es evitarlos. Si lo vemos de un color, lo vamos a seguir viendo ese color en todas las ocasiones en las que se nos presente. Y solo con formación podremos tratar de decir, vale, no es ese color. Veremos un poco más sobre esto en un momento. Otro de los axiomas de la teoría de la utilidad esperada, o que habla sobre el inversor, o que el inversor toma esas decisiones en base a la utilidad esperada, es que cuando llega nueva información, se aplica el teorema de Bayes. Es decir, utilizamos las reglas de la probabilidad para adaptarnos a la nueva información. Lo que ocurre es que esto no es cierto. Eso lo podrá hacer seguramente un ordenador, pero los seres humanos tenemos sesgos. Cuando hablo de sesgos, son sencillamente atajos mentales, trampas mentales que nos afectan a todos. En el caso de cuando recibimos nueva información, ¿cómo nos adaptamos? Por ejemplo, vamos a imaginar
que tenemos una posición larga en pesos mexicanos frente a dólares. Y de repente aparece una noticia, nosotros hemos tomado esta decisión en base a unos parámetros fundamentales, y de repente aparece la noticia de que aumenta la incertidumbre comercial por un discurso desde Estados Unidos más agresivo contra México. Y entonces tenemos que adaptar esta exposición que tenemos al peso mexicano. Lo normal, o lo que haría una computadora, o lo que haría un inversor racional, que viene a ser lo mismo, nuestro inversor esférico, lo primero que haría sería aplicar el teorema de Bayes. Como digo, aplicar reglas de la probabilidad. Si la probabilidad es esta, tengo también un artículo sobre este tema en el blog, aplicando estas reglas a el euro, o una posición en euro-dólar, después de las elecciones francesas de Macron frente a Le Pen. Y es básicamente cómo adaptamos la nueva información, cómo la adaptaríamos a nuestra visión. Pero no hacemos esto porque tenemos determinados sesgos, como los que tenemos en la presentación en este momento, el sesgo de conservación, sesgo de confirmación, representatividad, ilusión, que nos afectan y nos impiden adaptar la nueva información o adaptar nuestra visión de mercado a la nueva información que recibimos. Vamos a empezar por el sesgo de representatividad. El sesgo de representatividad, imaginaos que nos plantean esta pregunta. Jim es un gran jugador de béisbol y después de terminar el instituto, gracias a una beca, estudia educación física, debuta como jugador profesional, tiene 2 hijos, ambos son excelentes atletas, también juega al béisbol. ¿Qué os parece más probable? ¿Que Jim trabaje como asesor financiero en un banco o que Jim trabaje como asesor financiero en un banco y además sea el entrenador de béisbol del equipo del instituto? Aquí normalmente la gente se suele decantar por la opción 2. Jim compagina el trabajo con ser el entrenador del equipo de béisbol. Pero con la información que se nos da, la realidad es que no es ninguna, para poder responder esta pregunta. Con la información que tenemos, lo más probable va a ser siempre A y B. Es decir, la probabilidad de que suceda una cosa es siempre más probable que la probabilidad de que sucedan 2 cosas. Es siempre más alta que la probabilidad de que sucedan 2 cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos ha afectado aquí? ¿Cómo hemos adaptado la información? ¿Cómo hemos respondido a la pregunta en base a la información que se nos ha proporcionado? Pues básicamente hemos clasificado esta información en base a nuestras experiencias, en base a nuestros prejuicios, y si encontramos algo familiar, la introducimos dentro de esta familiaridad que tenemos. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos en acciones hay una acción, por ejemplo, de algún valor que nos guste. Estoy tratando de pensar en algún valor latinoamericano para que quede más claro, en algún valor de allí, pero no me viene a la mente ahora. Me ha comentado en Grupo Gallego. En fin, vamos a imaginar que tenemos un valor pues que cotiza con PER 19. Y nosotros pensamos que, bueno, como cotiza con PER 19 es growth. Y lo clasificamos como growth. Con la información que nos han dado no nos basta para clasificarlo como growth, pero como sabemos que las acciones con PER alto son growth y con PER bajo son value, pues ya damos por hecho. Vamos, por ejemplo, a clasificar como momentum. Cogemos una media de 50 sesiones y elegimos las que están por encima tienen momentum y las que están por debajo no lo tienen. Es decir, ya hemos clasificado en base solo a algo que nos está haciendo, estamos representando una parte de la realidad como si fuera toda. Y esto no funciona así. Esto es lo que se llama la ley de los números pequeños. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando hablan de que los analistas hablan de que la inversión de la curva de tipos de interés causa recesiones, cuando en realidad eso es cierto que antes de todas las últimas recesiones que hemos vivido de los años 70 se ha producido, pero también es verdad que ha habido muy pocas. Estamos hablando de 10 casos, 15 casos. ¿Son suficientes como para hacer una regla? Cuando pasa esto, ocurre esto otro. ¿O pueden ser fruto de la simple casualidad? No estoy criticando este indicador, que yo sigo bastante y que me parece normalmente muy acertado. Pero sí que en cuanto a recesiones económicas, con poca aplicación práctica en cuanto a inversión, pero lo que quiero decir es que a veces
hay muchos indicadores, pues han ocurrido las 3 veces que pasaron en este milenio, cayó el mercado. Ya, pero 3 veces. Es que eso es muy poco, eso es ley de los números pequeños cuando nosotros probamos algo que tenemos que probar 500 veces. El otro día publicaba un estudio sobre qué pasa cuando el S&P cruza la media de 500 sesiones, al alza o a la baja, qué es lo que hace después o si es una buena estrategia. Y obviamente, busqué veces que estuviera ocurrido hasta lo máximo posible, buscando en torno a 550 resultados encontramos desde el año 1920. Es un poco a lo que me refiero, que no podemos basarnos en decisiones, pues, como digo, de números pequeños. Otros sesgos son el de conservación. Este es un sesgo que nos pasa a todos y es sencillamente no querer cambiar. Esto le pasó mucho a los analistas en el año 2008, que cuesta adaptarse a la nueva información. Ya no es que no apliquemos valles, es que es costoso desde un punto de vista mental adaptarse a la información que nos va llegando. En cuanto al sesgo de confirmación, es un sesgo que normalmente nos ocurre también a todos y es que nos buscamos o le damos más valor a la información que coincide con nuestro punto de vista. Y esto es un problema, porque normalmente la información que nos llega, la que consideramos es solo la positiva. Esto es, por ejemplo, ignoramos pues, otros puntos de vista y esto nos lleva a exponernos pues, a demasiados riesgos. Y esto es algo que yo he visto en determinadas carteras que, por ejemplo, ves un portfolio que supuestamente debería estar diversificado y en realidad ves que está largo en Europa, largo en financieras, largo en value, largo España, está corto de duración, tiene largo de oro, todo esto es la misma apuesta. El portfolio está diversificado por clase de activo, pero la estrategia de retorno es exactamente la misma y si no funciona uno es muy probable que no funcione el resto. Por lo tanto, porque dependen de factores muy similares. Y esto es, claro, cuando creo que tengo razón, pues trato de hacer todo lo posible, de poner lo máximo posible allí donde tengo convicción. Pero la realidad es que las probabilidades de equivocarnos en mercados financieros y sobre todo cuando hacemos operativa de medio plazo o de corto plazo, cuando se hace swing trading o cuando se hace trading, lo más probable, pues no nos engañemos, es muy probable equivocarse. Y la verdad es que pensar que uno tiene razón en todas las operaciones que hace, pues es probablemente una de las peores sensaciones que se pueden tener en el mercado, porque entonces vamos a tener sensación de fracaso. Y no es verdad, simplemente es cómo funciona el sistema. El sistema funciona muchas veces. Como digo, si tenemos un sistema que aunque falle mucho, cuando acierte muy bien, pues podremos hacerlo mejor que mercado. Otros sesgos que afectan a cómo interpretamos la información es el conocido como hindsight bias, que de lo que habla es pensar que hemos adivinado lo que iba a pasar. Es decir, dar más valor a las predicciones que habíamos hecho en el pasado. Esto nos ocurre bastante. Por ejemplo, yo muchas veces me he visto a mí cómo me ha ocurrido a mí mismo, que dices una frase relativamente ambigua y luego ya sabías que iba a pasar, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues yo creo que el mercado va a caer y de repente ocurre pues que los gobiernos introducen las medidas de contención del coronavirus, como ha ocurrido, y los mercados caen fuertemente. Y digo, bueno, ya decía yo que iba a caer. Ya decías tú, no, porque no dijiste que iba a ser por eso. Decías que iba a caer pues, por cualquier motivo, pero la caída no ha sido por eso. La caída ha sido por otros motivos, por lo tanto te estabas equivocando. Eso también es equivocarse. Aunque, pues es lo que digo, el mercado te puede dar la razón por pura suerte, no por tus conocimientos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar tus sistemas y a la hora de evaluarte a ti mismo, aunque es realmente difícil porque ya estamos hablando del ego personal. Y finalmente, el sesgo de ilusión de control es también algo extremadamente interesante y es pensar que podemos controlar aquellas cosas que no podemos controlar. Hace tiempo leí en un artículo de la BBC que los semáforos de Manhattan, los semáforos, cuando hablo del semáforo me refiero al botoncito de espere verde del peatón para cruzar, ese botón que pulsas y se supone que acelerará que se ponga en verde para que tú puedas cruzar, pues que ese botón no tiene ninguna conexión con que se ponga verde o no en rojo el semáforo. Ninguna. Y que simplemente lo ponen para que el peatón se sienta con el control de la situación y por lo tanto no cruce. Esto es interesantísimo, puesto que afecta exactamente a esa sensación de control. Ahora que nosotros vivimos en Andorra, me pasa mucho cuando voy de viaje, por ejemplo, y va conduciendo mi mujer.
porque en las curvas, etcétera, muchas veces me veo a mí mismo pisando ese freno imaginario del asiento del acompañante. Y la realidad es que yo no tengo ningún control sobre la conducción, pero hacer eso desde un punto de vista muy emocional o muy personal me hace creerme con el control de la situación. Hay muchos experimentos sobre este tema en el que normalmente todos nos llevan a la misma solución. Pensar que tenemos más control del que podemos tener. Porque como hemos visto antes, por ejemplo, con la paradoja de Ellsberg, al ser humano no le gusta la incertidumbre, tiene aversión por la incertidumbre, le gusta pensar que controla, eh, que tiene el control de la situación, aunque sea en mercados financieros, que tenemos el control de la distribución de los resultados, pero no la tenemos. Lo que hacemos es pensar que el futuro se parecerá al pasado, pero no tiene por qué parecerse al pasado. El futuro no tiene por qué parecerse a nada. Es decir, no conocemos la distribución futura de los rendimientos. No tenemos absolutamente ningún control sobre ella y navegamos por un mundo que está lleno de incertidumbre. Y tenemos que adaptarnos a ello tratando de ser lo más, o intentando intentando atenuar al máximo posible esa ilusión de que lo podemos controlar. Como digo, será difícil porque es algo que está muy arraigado en nosotros. Ese inversor racional, ese inversor esférico del que veníamos hablando, también supuestamente toma sus decisiones en interés propio y tiene aversión al riesgo. ¿Qué significa que tenga aversión al riesgo? ¿Que no toma riesgos? No. Sencillamente que tiene aversión. Aversión al riesgo se define muy bien de la siguiente manera. Imaginad que tenemos que elegir entre ganar 100 euros con total seguridad o lanzar una moneda y con un 50% de probabilidad no ganaríamos nada y si sale cruz ganamos 200. Aquí la esperanza es 100 euros, ¿vale? Es decir, si nos da igual entre los 100 euros con seguridad y jugárnosla, si nos da igual, es decir, no tenemos preferencia por una cosa o por la otra, es que somos indiferentes al riesgo. No nos importa asumir riesgos. Nos da igual, es igual, riesgo o certidumbre, no nos importa. Si preferimos lanzar la moneda, entonces nos gusta el riesgo, somos buscadores de riesgo, queremos aumentar el riesgo. Y si preferimos la certidumbre de los 100 euros con seguridad, entonces somos aversos al riesgo. Tal y como he planteado esta pregunta, lo normal es que los inversores sean aversos al riesgo. Preferimos la certidumbre, lo estaba diciendo hace un momento con el tema de Ellsberg y el sesgo de aversión a la incertidumbre. No nos gustan las cosas las cosas que no podemos controlar. En este sentido, Kahneman y Tversky, de los que he hablado ya antes, elaboraron una teoría en la que demostraban que esta aversión al riesgo depende. ¿De qué depende la aversión al riesgo? Veámoslo. Si nos preguntan, o tenemos que decidir entre ganar 800 euros con total seguridad o lanzar una moneda y con un 50% de probabilidad no ganar nada, o con un 50% de probabilidad ganar 1.600 euros, ¿qué elegimos? Lo normal es no jugárnosla, es decir, tener aversión al riesgo. Lo normal es la certidumbre de los 800 euros. Nos lo han presentado como una potencial ganancia. Vamos a verlo de otra manera. ¿Qué preferimos, perder 800 euros con seguridad o lanzar una moneda y no perder nada o perder 1.600 euros con la misma probabilidad? Es curioso, pero aquí normalmente la gente suele elegir jugársela, suele elegir apostar. ¿Por qué? Porque nos lo han presentado como una potencial pérdida. Recordad lo que os decíamos de los axiomas antes. Depende de cómo nos planteen la pregunta, elegimos una cosa u otra con la misma lógica y la misma humanidad, sobre todo con la misma humanidad. Porque una cosa tiene un valor esperado diferente, una utilidad diferente, ¿no? Y en ese sentido, los seres humanos valoramos más las pérdidas que las ganancias. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nos produce más insatisfacción una pérdida que satisfacción una ganancia. Es decir, una pérdida del mismo tamaño, el perder $1 nos duele más que alegría nos causa ganar $1. Y esto es muy importante porque implica que somos aversos al riesgo en las ganancias y somos abiertos o queremos asumir más riesgos con las pérdidas.
lo cual implica el conocidísimo efecto de disposición que nos estará pasando y nos seguirá pasando a todos, y es que no dejamos correr las ganancias y que sí dejamos correr las pérdidas. Los inversores somos auténticos viajeros en el tiempo en el mundo de las pérdidas. Una operación, un trade de corto plazo, lo que iba a ser un trade intradía, se puede convertir en una posición estructural de nuestra cartera si perdemos dinero con ella, porque no nos la quitamos de encima. ¿Qué ocurre? Que esto está en nuestro cerebro de primate. Es muy, muy, muy difícil quitarnos esto de en medio. Hay un experimento interesantísimo de dos investigadores que se llaman Keith Chen y Laurie Santos, que os recomiendo seguirlo. Ellos descubren o tienen a su disposición para realizar determinados estudios unos monos capuchinos que están educados en temas de economía básicos. Uno de los temas que ellos, en los que están educados esos monos es en seleccionar o en hacer operaciones de compra y de venta con dinero. Ellos les dan algo parecido a unas monedas, unos círculos esféricos plateados que parecen monedas, y les enseñan a ganarlas, esas monedas, haciendo cosas y a intercambiarlas por golosinas o por frutas, etc. Y entonces, Laurie Santos y Keith Chen hacen el siguiente estudio, el siguiente experimento con estos monos capuchinos, y es, les hay dos investigadores. Uno de los investigadores se acerca a los monos y a cambio de una moneda le enseña dos uvas, le da una, tira la moneda y si sale cara le da la uva y si sale cruz la quita. Y otro de los investigadores, ante la moneda, cuando el mono llega con la moneda, le da una uva y luego tira la moneda, si sale cara, coge otra uva de su bolsillo y se la da y si sale cruz no le da nada. Es decir, en un caso le han enseñado las dos uvas primero y le han quitado una cuando el juego ha ido en su contra. Se lo han presentado como una potencial pérdida. Es decir, él tenía dos uvas, pero me acaban de quitar una. Eso es su mente. Y el otro investigador lo que está haciendo es una potencial ganancia. Toma una uva, pero mira, vamos a hacer un juego y si sale cara, ganas otra más. Al cabo de un día, no sé exactamente el tiempo, pero al cabo de muy poco tiempo, ningún mono quería intercambiar monedas por fruta con el investigador que lo presentaba como una potencial pérdida. Cuando en realidad era exactamente la misma situación. Solo cambia la forma de presentártela. Como veis, viene en nuestro cerebro de primate. ¿Cómo podemos evitar el efecto de disposición? ¿De qué forma podemos evitarlo? En primer lugar, conocerlo. Eso es lo primero. Conocerlo y saber que está arraigadísimo. En segundo lugar, saber que hay estudios que demuestran que incluso los inversores profesionales, traders profesionales de las mejores mesas y de las mejores casas y de los mejores hedge funds, lo padecen y lo tienen en mayor o menor medida. Y solo lo atenúan con formación, con diversificación en tipo de producto y cuantificando, anotando y, insisto, continuando con la formación. Cuanto más formación tenían, menor era la disposición a caer en este sesgo de disposición, vale la redundancia. Finalmente, en cuanto a los beneficios que te puede dar tomar una posición, que era bueno, lo que estábamos comentando, ese concepto de utilidad que he comentado antes, pues es probablemente uno de los beneficios a tener en cuenta. Pero como hemos visto, hay más cosas. Y no es solo qué es lo que una cosa puede hacer por mí, sino también qué es lo que una cosa dice de mí y cómo me hace sentir. Por ejemplo, no es solo comprar un determinado valor, por ejemplo, sino también es qué dice ese valor de mí cuando lo he comprado, cómo me hace sentir haber comprado ese valor, qué busca una persona cuando hace una compra o cuando hace un trade o cuando quiere, por ejemplo, dedicarse exclusivamente al trading o cuando quiere dedicarse a la inversión de más largo plazo, qué dice de él. Es decir, esas decisiones van mucho más allá de lo puramente cuantificable a través de la teoría de la utilidad. Y por lo tanto es una teoría que no define cómo es un inversor. Puede hablar de un inversor estándar, pero no puede hablar de un inversor real, de un inversor normal. Al fin y al cabo, la gente no optimiza. La gente lo que hace es adecuar. Es decir, en inglés esta palabra no sé exactamente, la verdad es que casi ni cómo se pronuncia,
y es satisfacer de forma suficiente, en la medida de las posibilidades de la satisfacción. Por ejemplo, imaginad que tenemos que seleccionar un depósito en un banco. Elegir un banco y poner $1000 en un depósito. Un inversor esférico, un inversor racional, un inversor definido por la teoría estándar, tendría que analizar los balances de todos los bancos que existen sobre el planeta, de todas las divisas que existen sobre el planeta, y una vez hecho esto, decidir exactamente qué factores influyen, hacer teoría de probabilidad para saber pues qué banco tiene más probabilidad de quebrar, cuál es la mejor economía, cuál es el diferencial de tipos de interés. Eso es lo que tendría que hacer un inversor racional, tener en cuenta toda la información disponible y actuar de la forma en la que dictan las leyes de la probabilidad y encima de la forma en la que consiga más utilidad, de forma subjetiva. Esto no pasa. Lo que hace un inversor, lo que hace un ser humano normal, es visitar 5 o 6 opciones, evaluar, probablemente esas 5 o 6 opciones sean las más cercanas, y evaluar entre esas 5 o 6 opciones la que más le conviene. ¿Ha tomado una decisión ilógica? No. Ha tomado una decisión lógica. De hecho, ha utilizado información, ha evaluado, ha tomado una decisión inteligente. Pero esta decisión inteligente no ha tenido por qué cumplir las reglas de la racionalidad tal y como o como el libro dicen que deba ser. Finalmente, en cuanto al acceso a la información o el proceso sin errores que tiene este inversor racional, ya hemos visto lo que le ocurre al inversor cuando se enfrenta a nueva información, lo mucho que le cuesta adaptarse a ella. En cuanto a que tenga acceso a toda la información, sencillamente es una regla absurda. Nadie tiene acceso a toda la información, nadie, principalmente porque no la puedes digerir, pero aunque la pudieras digerir, tampoco tendrías acceso a toda ella porque toda tiene un precio, etc. Y en cuanto al proceso sin errores, me gustaría hablar un poco de pensar rápido y de pensar despacio. Y de terminar de centrar el tiro de todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. Responder a esta pregunta es muy sencilla. 2 más 2, no creo que haya nadie aquí que no sepa responder a ella. De hecho, lo difícil es decir otra cosa que no sean 4, si lo pensáis bien. Ahora bien, responder a esta pregunta ya es otra cosa. ¿Dan ganas de utilizar la calculadora? Venga, deprisa. Imposible. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que ha pasado aquí en un caso y en el otro? En primer lugar, tenemos 2 formas de asimilar la información y de actuar frente a ella. Una forma rápida, un pensamiento rápido, un sistema rápido de procesar esa información y un sistema lento de procesar esa información. El sistema rápido es inconsciente, es el que llevamos activado por defecto. Tiene mucha capacidad, utiliza muchos patrones y muchos atajos y necesita experiencias para caminar. Este es lo que llamo el sistema Homer. Como insisto, es un sistema que nos ha sido tremendamente útil desde un punto de vista evolutivo, porque con poca energía hemos sido capaces de tomar muchas decisiones. Y si tuviéramos que activar el sistema lento o tuviéramos que tomar decisiones en base a la teoría, no sabríamos decidir qué corbata ponernos por la mañana, no sabríamos decidir qué camisa comprar. Sería prácticamente imposible hacer nada. El pensamiento lento, el pensamiento despacio, es un pensamiento consciente, un pensamiento que requiere de esfuerzo, requiere de energía para tomarse. Utiliza la lógica, utiliza deducciones, hipótesis, probabilidad y necesita formación. Que os comentaba antes del efecto de disposición, ¿cuál es la mejor forma de atenuar los sesgos? Conocerlos. No es que sea la mejor, es que es la única. Conocerlos, entender cómo nos afectan y trabajar sobre ellos. Pero si no los conocemos, no vamos a poder actuar contra ellos. Es importante entender este tema de los 2 sistemas, porque ¿cuál diríais que es la línea más larga de estas 2 que aparecen en pantalla? Normalmente la gente dice que es la primera, la de arriba, que es la que es más larga. Pero si nos fijamos bien, son iguales. Pero la de arriba la vemos más larga, pero son iguales. Pero la de arriba la vemos más larga. ¿Por qué sabemos que es más larga? Porque hemos activado nuestro pensamiento lento, hemos hecho mediciones, hemos aplicado la lógica. Esto es el atajo que nos ha llevado a ver que la de arriba es más larga. Y esto es el conocimiento que nos ha llevado a ver que son exactamente iguales. A lo que me quiero referir es que no es posible evitar ver que la línea de arriba es más larga.
no podemos hacer nada por evitarlo. Da igual lo que pensemos, da igual lo que nos trabajemos. No se puede. Lo vamos a seguir viendo la ría más larga. Pero si sabemos que nos estamos equivocando, es cuando podemos poner el remedio. Y es aquí donde tiene el máximo poder las finanzas conductuales, porque nos explican cuáles son nuestros sesgos como los que hemos visto antes, y en base a ellos podremos comenzar a atenuarlo. En este sentido, los sesgos cognitivos, es decir, los que nos afectan en el caso de interpretación de información, en el acceso a la información y en cómo interpretamos la información, los sesgos cognitivos son más sencillos de solucionar. Los que hemos visto antes, por ejemplo, el sesgo de representatividad, es sencillamente tratar de aplicar más la lógica y de no tener un solo o de no utilizar números pequeños para tomar decisiones, sino que hacer que nuestro backtest sea más largo, que incluya más activos, no backtestear las cosas solo sobre un activo. Es que este backtest que he hecho funciona perfecto en el mercado europeo, pero no funciona en el americano. Vale, pues probablemente sea un indicador que no funcione. Por otro lado, como digo, entender nuestras limitaciones y entender que en un entorno de incertidumbre y en un entorno de aleatoriedad como es la inversión, pues tenemos que fiarnos de la probabilidad y de las teorías de la probabilidad, aunque éstas sean contraintuitivas. No siempre lo vamos a poder hacer, por lo tanto tenemos que adaptar nuestra forma nuestra forma de sufrir estos sesgos que, nos tenemos que adaptar más a esto que a, como digo, que a otros temas. Por ejemplo, tenemos que adaptar, tenemos que entender bien lo que nos influye a nosotros mismos personalmente. Cuando hablamos del hindsight bias, recordad que estábamos hablando de un sesgo que hace pensar que tú creías una cosa cuando en realidad no. Es decir, que tu capacidad predictiva era más alta, que tú has previsto algo que no ha ocurrido, ¿vale? En este caso, por ejemplo, en los gestores, una de las formas de evaluar su desempeño y del pago suele ser en base a los resultados, en base a sus resultados. Y esto evita mucho este sesgo, porque al final tú hayas predecido algo, pero fuiste capaz de aprovecharlo, fuiste capaz de sacarle dinero a ese algo que decías haber predicho. Yo pienso que las bolsas pueden caer, pero por sesgo de conservación no hago nada. Es un poco donde quiero ir, pero luego caen y digo, no, ya dije yo que iban a caer. No, bueno, no lo dijiste. O sea, es decir, sí, pero en realidad no. Es un poco a donde voy. Por lo tanto, podemos buscar algunas formas o podemos en nuestra operativa incluir incluso la forma de recompensarnos a nosotros mismos por lo que hacemos. Podemos incluir eh, pues determinados premios en base a estos sesgos. Otros errores que cometemos en el proceso de información son el efecto anclaje, sesgo de encuadre. El sesgo de encuadre es lo que hemos visto antes. Depende de cómo nos planteen la información, tomamos una decisión o tomamos otra. El efecto anclaje es muy interesante, sobre todo en el tema del break-even, ¿no? De una operación. Por ejemplo, el anclaje nos ancla en un número a la hora de tomar expectativas. Cuando hablo de cómo nos afecta esto, es imaginad que hemos comprado euro-dólar en 1.12. Se ha ido a 1.12 y se ha ido pues, abajo, se nos ha ido a 1.11,5 y entonces estamos esperando que vuelva a donde estaba para poder salir sin pérdidas. Bueno, en eurodólar no es un buen caso porque no tendríamos comisión, pero imaginad una acción en la que hemos entrado en 10 euros y la acción se ha ido a 9 euros, por ejemplo. Y estamos esperando que vuelva a 10 para irnos sin ganar ni perder. No. Tenemos el pago de la comisión. Tenemos otro tipo de cosas que hacen que así no hagamos break-even. Perderíamos dinero si volviese a 10 euros. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo esto a la hora de calcular estos precios. No nos podemos anclar en esos 10 euros. También tenemos que tener en cuenta el coste de oportunidad, haber entrado en esto en vez de haber entrado en esto otro, lo que hubiéramos ganado por haberlo puesto en depósito. Es decir, tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas más allá del precio al que hemos entrado para calcular este break-even. Luego, por otro lado, los sesgos de contabilidad mental, muy típicos a la hora de ahorrar. Es el que nos lleva a hacer, por ejemplo, cuentas de la vieja o el que nos lleva a ahorrar las pagas extras en vez de ahorrar
nuestro salario, es decir, bueno, no, la paga extra para las vacaciones, en vez de ahorrar mes a mes contando con esa paga extra, que al fin y al cabo es todo salario, dividir lo que hemos ganado del dividendo por un lado y lo que hemos ganado de la apreciación del capital por otro, cuando al final es apreciación en la acción, ambas cosas, etcétera. Son reglas mentales que nos hacemos que a veces son incluso útiles, pero que en general pues es un sesgo y es un problema que nos puede llevar a tomar decisiones que no sean óptimas. Y en cuanto al sesgo de disponibilidad, se puede ver muy bien en esta pregunta. ¿Qué es más probable? ¿Llegar al top 10 Forbes de la revista, ser una de las personas más ricas del mundo, siendo futbolista o siendo un sastre? ¿A que muchos pensáis que es más probable siendo un futbolista? Bueno, pues no hay ningún futbolista, ni siquiera ningún deportista en este top 10, pero hay un sastre, que es Amancio Ortega. Eh, Planteémoslo de otro modo. ¿Cómo se hace uno millonario de forma más fácil llegando a este top 10? ¿Siendo un inversor value o siendo un inversor growth? Hemos escuchado mucho hablar de Warren Buffett y de que es uno de los inversores más ricos, pero el resto de la tabla no son inversores value. De hecho, si tuviéramos que catalogarlos como inversores, serían growth. ¿Qué es más sencillo, que un deportista de élite llegue a estar entre los más ricos o que un informático llegue a estar entre los más ricos? 8 del top 10 de los hombres más ricos del mundo son informáticos y tienen una empresa relacionada con la tecnología. Al fin y al cabo, el sesgo de disponibilidad lo que nos hace pensar es que lo familiar es lo más probable y no tiene por qué ser así. Y esto nos hace caer muchas veces en la trampa de elegir acciones por la publicidad que hacen, de tener el sesgo de que esta acción es mejor porque me tiene mejor pinta, de si es que yo gané mucho dinero en una inversión que tuve hace mucho tiempo en esta acción y ahora este valor me gusta por eso, o perdí mucho dinero en su momento y ahora no quiero volver a entrar en esta acción. Esto ocurre demasiado y es, lógicamente, un error que se puede combatir. Y finalmente, para terminar, los sesgos más complicados de quitarse de encima son sin ninguna duda los emocionales. Sin ninguna duda. Los sesgos emocionales son, como hemos comentado, el de aversión a las pérdidas que hemos visto antes, el efecto de disposición, no volveré a entrar en este tema, el exceso de confianza, todos conducimos mejor que la media. Esto nos lleva a muchos problemas, como por ejemplo operar más de la cuenta, sobrevalorando nuestras capacidades, infraestimar los riesgos, pensar que nuestra información es superior a la de los demás, pensar que nuestras decisiones son superiores a las de los demás. Es un gran error en la operativa, es muchas veces muy complicado de escapar de él y suele ocurrir después de una buena racha de ganancias, más que después de una racha de pérdidas en el que tenemos el problema contrario, que es el defecto de confianza, que también nos puede llevar a tener miedo a la hora de entrar o a no hacer determinadas operaciones. Debemos valorar, en la medida de lo posible, la confianza justa y simplemente fiarnos más del proceso que de nosotros. El sesgo de autocontrol es falta de disciplina, este ocurre mucho a la hora de ahorrar. El status quo es un sesgo que nos lleva a no hacer nada, muy relacionado con el efecto dotación o con la aversión al remordimiento, porque todos ellos finalizan en lo mismo, en no tomar decisiones de inversión, no entrar. En aversión al remordimiento es por no el miedo a equivocarse, ¿no? Sobre todo el miedo a equivocarse en algo raro, descubrir una acción extraña que tenga mucho potencial, pero no atreverse a entrar porque tiene un nombre raro. Y es como está mejor visto perder dinero en una acción conocida que perder dinero, es mejor perder dinero en Google, en Alphabet, que perder dinero en esa pequeña tecnológica desconocida que capitaliza un vídeo. Y en cuanto al efecto dotación, ocurre mucho con las herencias, que los valores heredados, esto se ve mucho en carteras, sobre todo de clientes con patrimonios altos, que mantienen posiciones muy fuertes en determinados valores porque le dan más valor a activos que tienen en cartera de lo que le darían en el caso de que tuvieran que comprarlos. Ese valor es puramente emocional, ocurre también mucho en el inmobiliario, con una casa propia, una casa que ha sido de parientes, que pensamos que vale más en realidad de lo que vale porque tiene connotaciones emocionales. Como podéis entender, este sesgo es muy complicado de combatir y cuando se ve en clientes de, insisto, altos patrimonios, pues lo que se trata es de atenuar lo máximo posible, como por ejemplo tratando de compensarlo por otro lado, cubrirlo por otro lado, pero no
Insisto, atacar a los sesgos no tiene ningún sentido. O sea, ir en contra de ti mismo no tiene ningún sentido porque vas a caer y caer y caer en lo mismo, porque eres tú, es tu forma de ser. Y no se trata de cambiar la forma de ser, sino de adaptar tu forma de invertir a tu forma de ser, no de cambiar tu forma de ser. Obviamente uno quiere mejorar siempre como persona, pero hay determinados sesgos que nunca vas a poder cambiar. Y lo único que puedes hacer es adaptar tu operativa para esos sesgos. Por ejemplo, si tienes el sesgo de esa ilusión de control, exceso de confianza, tú sabes que lo tienes por otras veces que te ha ocurrido y porque te has analizado, pues por ejemplo, no operar jamás, no poner jamás una orden si no te pones un stop loss. Y si no lo haces, pues que no operar, sencillamente que tu sistema no te permita operar. Eso sería una forma pues, de alguien que sabe que va a caer en el efecto escalada o que se va a convertir en un viajero del tiempo, del mundo de las pérdidas, etcétera. En otras ocasiones hay inversores mucho más disciplinados que no necesitan poner la orden de stop a la vez que entran en el mercado o que incluso son capaces de hacer una escalada de forma correcta, como muchos inversores de largo plazo hacen, que de hecho cuando va cayendo el precio, ellos tienen unos plazos de inversión, un margen de seguridad con el que invierten y van promediando y por lo tanto así van tomando sus posiciones. Insisto, adaptar nuestra forma de ser y nuestra forma de invertir a la realidad de nuestra inversión, no lo contrario. En los inversores particulares, en determinados estudios demuestran que los sesgos más comunes son los que estamos viendo, el sesgo de status quo, aversión al arrepentimiento, diversificar de forma extraña, y algo que me gustaría destacar, que es el sesgo de inversión doméstica. El sesgo doméstico es este sesgo que nos hace invertir en compañías de las más cercanas porque parece que tenemos más control sobre ellas. Aquí vemos como, por ejemplo, el porcentaje del mercado español respecto al mercado mundial es bajísimo, inferior al 3, al 2%, y sin embargo los inversores locales, la exposición en renta variable de local es pues eso, superior al 80% de sus carteras. Y compramos solo empresas españolas, los españoles, y le ocurre lo mismo a prácticamente todos los países analizados. Compramos más empresas pues porque, insisto, pensamos que tenemos más control sobre ellas, etc. Y en ese sentido, destacar que ese es un sesgo muy, muy sencillo de corregir. El mundo es muy grande, la renta variable global es muy grande y cada vez las oportunidades para invertir en un mundo global son más sencillas y los costes más bajos. Por lo tanto, es más fácil acceder a unas carteras que representen más pues, lo global. Y queda en el tintero, por falta de tiempo, hablar un poco de las decisiones de rebaño, de cómo nos influyen los demás en nuestra toma de decisiones. Os recomiendo que visitar mi blog porque ahí es donde escribo mucho sobre estos temas y hablo de cómo las decisiones de los demás afectan a las decisiones que nosotros tomamos. Y finalmente, lo que comentaba del mercado, si es eficiente o no es eficiente, y simplemente destacar que las finanzas conductuales no dicen que el mercado no sea eficiente. Personas irracionales pueden llegar a decisiones racionales, como muestra el excelente libro de Ciro Ueki, La inteligencia de las masas, en las que habla de cómo de gente que decide de forma no racional o de forma normal, como deciden los humanos, llegan a conclusiones de conjunto que son relativamente racionales. Esto permite que los mercados financieros sean bastante eficientes, tanto desde un punto de vista de representar de que valor y precio sean similares, es decir, hay pocas oportunidades en el mercado, lo que ocurre es que cuando las hay son buenas y se pueden aprovechar, y también ese tema de que sea tan complicado debatir a los índices de referencia. Pero es posible batirlo, sencillamente es complicado. En este sentido, Andrew Lo hablaba de que los mercados son adaptativos y que tenemos que adaptar nuestra estrategia a la realidad del mercado. Es por esto porque muchas veces, tanto en el blog como en Twitter, como en el trabajo sobre todo, pero hablo mucho de atacar o de ir en contra o de cuestionar, sería la mejor palabra, de cuestionar las estrategias del pasado. Una estrategia que funcionaba o que se explicó hace 150 años, lo más probable es que ahora ya no funcione y hay que adaptarla a la realidad actual. Cuando hablaba antes de la media de la ruptura de la media, pues probablemente los sistemas de rupturas de medias funcionasen entre 1900 y 1950, pero desde que se popularizaron
han dejado de funcionar, y ahí están las evidencias. Los sistemas basados en cruces de medias y precios no tienen buenos resultados, porque tienen muchas señales falsas y tienen resultados peores a una estrategia de comprar y mantener. Pero estoy seguro, y de hecho sé, que si se trabaja ese sistema, si se adapta a la nueva realidad y se añaden nuevas cosas, pues continuarán funcionando durante un periodo. Por ejemplo, adaptar ese sistema tendencial con un indicador de sentimiento o con un indicador macro, o unir las diferentes piezas del puzzle para tratar de encontrar un mejor indicador. Y cuando digo un sistema de cruce de medias, hablo prácticamente de toda la base del análisis técnico que se explica en el libro, que en realidad muchas de las cosas que se explican pues han dejado de funcionar. No digo que no funcionasen, digo que han dejado de funcionar y siguen funcionando cuando se les añade otros temas, o se les añade otro tipo de indicadores. Y lo mismo digo con el análisis fundamental. Es muy probable que muchos ratios fundamentales no tengan tanto sentido como lo tuvieron en el pasado y ahora haya otra forma de analizar, y se debe adaptar la forma de hacer análisis fundamental a la realidad actual. Y lo mismo digo con el análisis macro, y lo mismo digo con cualquier tipo de análisis, que se tiene que adaptar a la nueva realidad para continuar haciéndolo mejor que el mercado, porque una vez se populariza, los rendimientos normalmente empiezan a ser malos. Es decir, y con esto termino y damos paso a las preguntas, o vemos si hay alguna pregunta. Las finanzas conductuales lo que nos vienen a decir es que los inversores no son normales, que construyen sus carteras conforme a teorías de finanzas conductuales, no teorías de Markovich. Como digo, el propio Markovich se añadía esto, hablaba de esto. Gastan y ahorran con sesgos, ese sesgo que comentaba antes de contabilidad mental, de definir diferentes rendimientos, aunque todo sea la renta, definirlo como tratar el bonus de una forma, tratar las pagas extras de otra y el salario mensual de otra, y ahorrar de forma distinta con unas cosas. El retorno esperado depende de la popularidad, un poco lo que estaba comentando ahora, y finalmente que los mercados financieros son bastante eficientes. Son difíciles de batir, pero se puede hacer y se pueden encontrar estrategias que durante determinados periodos lo hagan. Y en fin, dejo esta pantalla con algunas recomendaciones de algunos libros por si queréis profundizar en este tema. Espero que os haya parecido interesante lo que os he contado y sin más, paso a vuestras preguntas, si hay alguna. Muchísimas gracias por escucharme tanto tiempo. Muy bien, Tomás, muchas gracias. Bueno, has dicho muchas cosas, es mucho material para procesar. Eh, Vamos a ir contestando las preguntas del chat. Yo tengo la primera pregunta. Bueno, nos has hecho muchos test. De hecho, en la mayoría fallamos o nos damos cuenta que nos has hecho la pregunta de otra manera y contestamos de manera distinta. Si como humanos fallamos tanto, ¿no deberíamos entonces más bien empezar a buscar o debería ser la salida el trading algorítmico, en donde ya encargarle a un robot que opere por nosotros y que ya no dependamos de nuestras emociones, de nuestros miedos, de nuestras angustias o de nuestra avaricia, y ser ellos los que cada vez estén ahí operando sin miedo y sin avaricia a los mercados? Es una gran pregunta que además mantengo bastante a menudo con bastantes compañeros y con otros y con amigos, también interesados en este mundo de las inversiones. Y además que normalmente les parece rara mi visión, porque como digo, soy una persona que bastante lógica a la hora de tomar decisiones de inversión y a la hora de hacer análisis. Confío mucho en cuantificar y en backtestear estrategias. Y como he dicho, tengo los sistemas antes de ponerlos en uso, pues los testeo muchísimo. Pero también confío mucho en los humanos. Y en primer lugar, no creo que los sistemas de inversión, las estrategias de inversión, mantienen los sesgos del que las ha hecho. Es decir, cuando alguien crea un sistema algorítmico, los sesgos que tiene ese sistema muchas veces son los del que lo ha creado. Es verdad que luego en la operativa puede operar sin sesgos, es decir, sencillamente aplicar ese sistema a rajatabla. Pero la creación del sistema no ha eliminado los sesgos. Y luego, por otro lado,
esto es un pensamiento mucho más filosófico y es, la pregunta se reduce a ¿el hombre y la máquina o el hombre o la máquina? Es decir, hombre o máquina o hombre y máquina. Y yo me decanto por lo segundo, porque cuando finalmente Deep Blue venció a Karpov fue cuando estaba la máquina con el hombre, el ajedrecista con la máquina detrás y los algoritmos detrás. Y ahí fue cuando acabó fácilmente con el otro. Es un mal ejemplo porque obviamente los sistemas han evolucionado mucho mejor, etcétera, pero donde voy es que también hay estudios que demuestran eh, que la intuición tiene sentido en la operativa y a través de estudios sobre la interocepción, tengo también un artículo sobre ello en el blog de cómo afecta la intuición en los traders y si es posible que sea bueno o no. Y en ese sentido pienso que en algunas ocasiones el ser humano es mejor que una máquina a la hora de operar. Y como digo, sobre todo que los sesgos de uno van al sistema y eso lo tengo más que comprobado una y otra vez con sistemas que he hecho yo mismo, por lo tanto puedo hablar, sé perfectamente de lo que hablo en este caso. Aunque así es una discusión muy abierta y que tiene mucho sentido plantearse y en la que es normal llegar a diferentes conclusiones. Sí, es muy interesante lo que dice realmente. Los sistemas, los trading algorítmicos funcionan en base al sesgo del programador que los hizo, ¿no? Entonces, obviamente, y ahí hay un sesgo. Exacto. Pero ya puesta la posición, digamos, que desaparece el miedo por saber qué va a pasar, porque ya sigues a rajatabla las instrucciones dadas, ¿no? Uh-huh. Eh, Sí, pero cuando los topeas el sistema, quiero decirte, los sistemas de trading, o sea, no existe el santo grial, no hay un sistema que lo ponga a funcionar y que ya me ha hecho todo el proceso. Por ejemplo, en un fondo de inversión. Yo creo un proceso y en base a eso invierto ya para siempre. Como decía, yo tengo la firme creencia de que los mercados son tremendamente adaptativos y lo que funciona en un momento deja de funcionar rápidamente. Entonces, un sistema que hoy funciona, dentro de 3 meses probablemente no y entonces hay que adaptarlo, hay que estopearlo, y eso también requiere la intervención de la persona. Si a lo que te refieres es programar un sistema que ves que funciona y ponerlo a funcionar algorítmico, yo lo veo bien, me parece lógico pero más por el trabajo que te quita y por los riesgos operativos que te quita, muchas veces el error está al poner la orden. Y eso te lo quitas con la parte algorítmica. Entonces, lo veo mejor, casi mejor por eso que por otro tipo de sesgos que si eres relativamente disciplinado vas a poder evitar. Básicamente, mi pregunta va de la mano con la pregunta que hace Sergio de Napoli. Él te hace la pregunta directa, dice, ¿cómo podemos controlarnos mentalmente a la hora de entrar, salir de una posición? Uh-huh. O sea, Principalmente es conocerse. Lo primero es conocerse a la hora de entrar, o sea, a la hora de tomar las posiciones. Y entonces, dependiendo de cómo seamos nosotros, así depende de cómo tengamos que poner las órdenes. Como digo, eh, la forma más adecuada, si por ejemplo eres un inversor muy poco disciplinado o con poca confianza en tu sistema o que sabes que te sales mucho del sistema, la mejor forma es hacerlo algorítmico, como acabas de decir. Pero entendiendo que vas a tener también que poner una parte humana sobre esa parte algorítmica, porque en algún momento vas a tener que dejar de utilizar el sistema que estás empleando y tú vas a tener que decidir dónde te pones el stop. Y eso es muy relevante porque al fin y al cabo es como una metadecisión, ¿no? Una decisión sobre una estrategia que ya está funcionando. Y en cuanto a si eres relativamente disciplinado, como digo, es siempre que pones una orden, dependiendo de cómo seas, saber, por ejemplo, si eres un inversor a largo plazo, saber cómo la vas a promediar, saber cuál es tu margen de seguridad, saber cuándo vas a reconocer tu error. Si eres un inversor de corto plazo o que hace swing, como más parecido a lo que en principio haría yo, eh, aunque yo también tenga obviamente posiciones de largo plazo, pero me refiero a que mis posiciones no son intradía, sino que siempre suelo esperar plazos como mínimo medios, ¿no? Y luego en otras posiciones el largo plazo. Pero si haces eso, entonces tendrás que saber cuál es tu nivel de disciplina para poner siempre la orden OCO, según por el beneficio. Vale, yo por ejemplo, todas las operaciones que he hecho de más corto plazo han sido siempre con una orden OCO, con un precio objetivo, es decir, una salida clara y un stop claro. Y punto, y no la he tocado, no me he permitido tocarla. Y de hecho, en este sentido, he tenido la suerte de que con este tema me ayudó mucho un responsable que tuve,
sobre todo en la parte de divisas, que me hacía operar así. Eh, O sea, resumiendo, Tomás, pones la orden y te despreocupas. O sea, no claro, ves la pantalla, no ves el gráfico y te pones a hacer otra cosa. Te olvidas del tema. a ver, no me despreocupo. No me despreocupo de absolutamente ninguna orden que tengo. O sea, me refiero a que si ya está la Pero orden sí, puesta, ya tienes un objetivo de beneficios y un eso stop es, loss puesto, ¿no? exacto. Pero yo tengo la disciplina suficiente de no cambiar esa orden. Hay otras personas que no la tienen y entonces tienen que, en primer lugar, trabajarla o tratar de automatizar todavía más el sistema. Porque si te fijas, yo aquí te estoy hablando de un semiautomático. Conozco gente muchísimo más disciplinada que ni siquiera necesita poner la orden de beneficios y el stop. Lo tiene mental y sabe cuándo ponerlo y sabe también cuándo, a pesar de que le toque el stop, no ponerlo. Yo, por ejemplo, eso no lo sé hacer y por lo tanto opero con stop. Tenemos un saboteador interno, Tomás, y si lo tenemos, ¿cómo evitar que nos sabotee nuestra operativa? Tenemos un saboteador interno, pero lo que tenemos que tener en cuenta sobre todo es lo que comentaba antes, que ese saboteador interno lo tiene todo el mundo en todas partes. Es decir, somos, somos un saboteador interno que lleva millones de años sobre la Tierra, ¿no? Que ha sobrevivido, bueno, quizá no como humano, pero sí como especie. Tenemos cientos de miles de años de historia y por lo tanto algo bueno tendrá ese saboteador interno, ¿no? No lo hace tan mal y en algo tenemos que estar orgullosos de él. Tenemos que trabajar, como digo, de esos sesgos cognitivos, esa parte cognitiva, esos errores, entender cuáles son los que más nos afectan y trabajarlos para que sean siempre lo mínimo posibles, lo más pequeños posibles. Y los sesgos emocionales, conocerlos y tratar de convivir en la mejor medida de lo posible con ellos. Y una cosa que a lo mejor nos puede pasar es que a lo mejor no podemos hacer trading o no estamos hechos para hacer trading y tampoco pasa nada. Y en vez de hacer operativa de semanal o intradía, la hacemos de 3 meses y no pasa nada. O a lo mejor no estamos hechos para operar 3 meses y solo podemos hacer intradía porque no soportamos mantener posición de un día para otro. Por eso hablo de conocerse. El primer paso es conocerse. Y el segundo paso es evitar lemas absurdos de que podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Porque lamento decir que no es del todo cierto. Podemos conseguir muchas cosas, podemos conseguir cosas increíbles, pero sobre todo lo que podemos conseguir es ser felices con nosotros mismos y con nuestras posibilidades. Y solo lo podemos hacer cuando las aceptemos. Esto no implica ser pesimista y ser conformista con nosotros. Siempre tenemos que querer lo mejor de nosotros mismos, pero la mejor forma de sacar lo mejor de nosotros es conocernos, insisto. Conocernos, qué importante eso, ¿no? Podemos resumir, o te piden que resumas los errores más comunes que podemos cometer a la hora de operar. El error más común es el efecto de exposición, que es el que padecemos todos, y es no saber cuándo cerrar una ganancia, no saber cuándo cerrar una pérdida. Sobre todo no saber cuándo cerrar una pérdida. Ese es probablemente el error que más común, que como digo, tienen tanto profesionales como, eh, traders más amateurs. Y bueno, esto coincidiréis todos. ¿Cuándo narices vendo? ¿No os planteáis esa pregunta continuamente? Pues esa es probablemente la gran pregunta y es probablemente el sesgo que más haya que trabajar. Como digo, la posibilidad de órdenes algorítmicas es fantástica en este sentido, porque nos permite decidir cuántos lotes haremos y a qué precio, cuándo nos estropearemos, qué objetivos tendremos, etcétera. Y esto, pues, obviamente es muy sencillo. Otro error muy común es el exceso de confianza. Y esto es sobre todo, insisto, cuando tenemos una buena racha, porque pensamos que la controlamos, esa ilusión de control que nos ha llevado a pensar que tenemos una buena racha y esto nos hace, eh, pues bueno, creernos que somos mejores de los que somos. Y ahí es cuando nos pegamos las grandes bofetadas. Yo por lo menos mis dosis de realidad me las he llevado cuando después de una racha muy buena me he creído pues por encima de mis posibilidades. Yo diría que estos dos errores son de los más comunes y de los más complicados de atenuar y de los que pienso que hay que trabajar más. Y creo que normalmente el trader, el mejor inversor,
suele ser el más humilde. Qué interesante eso. También otro error común, pienso yo, bueno, ver una posición ganadora y cerrarla antes de tiempo. La cerraste y siguió subiendo 2, 3, 4% más y dices, no, ¿por qué la cerré antes, no? Ese es. Ese puede ser también otro error. Respecto a conocerse a uno mismo, preguntan si hay algún libro o táctica o relajación que te permita hacer esto. A ver, esto es un tema muy polémico. A ver, no. O sea, relajación. Yo utilizo tácticas de relajación normales o que yo considero que hacen mucha gente. Salir a hacer deporte, intentar tener tiempo para mí. Esas son las tácticas de relajación que por lo menos yo busco. Otras personas encontrarán poder en el yoga, en la meditación, yo qué sé. A mí yo no hago eso. Pero entiendo que quizá pueda ayudar. Eh, Conocerse uno mismo es, yo estoy hablando, claro, es que eso tiene una connotación más profunda, yo estoy hablando de inversiones, dejémoslo en esto. Entonces, seguramente haya libros muy buenos, etcétera. Yo de lo que hablo son de los de inversiones, que son los que conozco bien, y en este sentido, los que están ahora en pantalla, los que están en este slide, todos ellos hablan de los principales sesgos y de cómo atenuarlos. Y yo creo que son fundamentales, porque cuando hablo de conocerse uno mismo es eso, saber a qué sesgos tenemos más predisposición. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos como inversores. Un diario de trading es muy bueno. Apuntar por qué hacemos cada operación, apuntarlo y luego verlo. Voy a comprar Nasdaq porque creo que la tecnología es lo que mejor lo va a hacer en los próximos 20 años. Y cuando nos salgamos de la operación, leer por qué lo hayamos comprado y leer por qué lo hemos vendido y ver si hemos acertado o no. Es decir, eso nos va a permitir tener un control de por qué tomamos la decisión y evaluar si esa decisión se tomó de forma correcta o no y qué sesgos influyeron en tomarla. Porque cuando lo lees, cuando lees tu operativa de hace un año, hoy la ves con otros ojos, como si fuera la otra persona, y eres capaz de ser muchísimo más crítico contigo mismo. Y esta es una buena forma, por ejemplo, de hacerlo. En este caso, yo, por ejemplo, lo que hago es actas de cada operación que hago, tanto de compra como de venta, o de cada vez que pongo en marcha un sistema, o de que hago el acta y luego vuelvo a ella ¿A para qué ver. te refieres como una bitácora? Sí, una especie de diario de por qué Sí. hice esto, o por qué no lo hice, por qué tomé esta decisión o por qué no la tomé. Un análisis. En este sentido, yo, por ejemplo, reconozco que quizás soy demasiado, bueno, en el blog publiqué uno que hice sobre el Limo 2020 y hice un resumen de uno de los resúmenes que me hago yo, para que os veáis, son 20 y pico páginas. No necesariamente tiene por qué estar tan detallado el por qué has tomado una decisión. Puede bastar un párrafo. Pero a mí, por ejemplo, me viene muy bien tener algo muy largo, muy claro, para luego cuando vuelva, recordarlo, retomarlo y ver exactamente cómo había estructurado la toma de esa decisión y por qué lo hice y si fue un error o no. Porque muchas veces sale mal y no es un error. Es decir, muchas veces sale mal y tú te crees que lo has fastidiado, oh Dios mío, ¿por qué me metí en esto? Y cuando ves los motivos por los que entraste, dices, pero si es que lo volvería a hacer. Y por lo tanto eso te hace aprender y es la única forma, como digo, de ver exactamente qué sesgo has tenido a la hora de tomar la decisión, de venderla y de autoevaluarla. Sí, y el punto es también ser consciente de que no hay sistemas infalibles, de que algún día tu sistema va a fallar y que si falló realmente no es el fin del mundo, es parte, las pérdidas son parte de este negocio. Lo importante es que tú puedas ganar más cuando ganes que perder menos que cuando pierdas, ¿no? Exacto. Y sobre todo que seas capaz de tomar siempre la decisión cuando se presenta la misma oportunidad. O sea, la decisión no es buena o mala. En un entorno de incertidumbre, en un entorno aleatorio, la decisión no es buena o mala por su resultado, sino por el hecho de por qué se tomó. Entonces, la decisión se tiene que valorar por el motivo por el que se tomó, no por si salió bien o por si salió mal. Puede ocurrir lo contrario de lo que he dicho, que algo saliera muy bien y fuera pura suerte, por ejemplo. Ujú. Es decir, no seguiste tu sistema, operaste sin sentido y ganaste. Fue suerte, ¿no? Exactamente. Y eso te hace creer que, pues primero que te autojustificas, no, si yo en realidad he acertado porque lo hice por tal.
Y eso es el hindsight bias que decía al principio, pensar que así devenía el futuro. Y luego la ilusión de control, el exceso de confianza que te genera. Entonces, un poco por eso, saber por qué tomaste la decisión y evaluar la decisión en base a los motivos de tomar la decisión, no en base a sus resultados. Tomás, muy buena exposición la tuya. A nombre de toda la comunidad de traders en América Latina, te agradecemos mucho tu invaluable aporte y ayuda. En realidad es un tema complejo, nos dejas mucha información para procesar. Quedará grabado para todos los que están preguntando, quedará grabado, lo subiremos a nuestro canal de YouTube para que ustedes lo analicen y lo vean. Sobre todo los ejemplos que los pasaste muy rápido y que yo mentalmente los hacía y fallaba mucho. Será muy interesante volverlo a revisar. Nuevamente, gracias, mi estimado Tomás. Tus palabras finales. Simplemente comentar que estoy disponible en Twitter, como sabes, soy muy accesible en el blog y cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis, siempre estoy dispuesto a compartir cosas y creo realmente que hablar de estos temas es la mejor forma de comenzar a solucionarlos y si queréis contarme vuestras penas, yo os contaré las mías. Gracias. Muy amable, Tomás. Gracias por tu disposición. Siempre agradezco a los expositores españoles, sobre todo por la hora también. Es ya medianoche allá en Madrid, en España. Y claro, es una hora incómoda para ellos y sin embargo están aquí departiendo con nosotros, y, compartiendo sus conocimientos. Y eso es doblemente grato por ustedes. Gracias nuevamente, mi estimado Tomás. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con más webinarios. Hasta pronto.